Este es el tema número 10. ¿Cómo resolver conflictos? Proverbios capítulos del 17 al 19. Por el pastor Daniel Miranda. Grabación número 1036. Adelante, pastor. Muchas gracias. Buenos días para todos mis hermanos. Feliz día de preparación. Qué gozo estar de nuevo aquí en esta mañana. Para mí es gratificante ver que este pueblo todos los días madruga. Es una cosa difícil para muchas personas madrugar, pero el hecho de que este pueblo madrugue me dice a mí que este pueblo quiere estar con Cristo pronto en las mansiones celestiales. Así que qué bendición, mis hermanos, y saludos para aquellos que están escuchando esta clase a través de la internet o los diferentes audios que se envían por WhatsApp. Quisiera invitarles a que nosotros comencemos con una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, porque el día se aproxima y tenemos un día más en esta semana de compartir tu palabra. Gracias por todos los consejos que nos has dado hasta ahora en el libro de Proverbios. Síguenos instruyendo. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar con una pregunta en esta mañana. La pregunta es, ¿quién alguna vez en su vida ha tenido una contienda y una pelea con alguien? Quizá no hay nadie entre nosotros que diga, yo nunca he peleado con alguien. Pero si es que lo hay, bienaventurado sea. Las peleas y los conflictos son parte de nuestro diario vivir. Es parte de nosotros. Aún entre las familias hay peleas y conflictos. Vemos en el Edén nuestros primeros padres, de la misma incepción del pecado, vemos que hubo el conflicto familiar y fue allí mismo en el jardín del Edén. Dios se acerca y le dice a Eva, Adán, primero, ¿qué has hecho? Y como muchos de nosotros tratamos de responder a esa pregunta, excusando lo que hemos hecho y culpando a otro, Adán dijo, Señor, la mujer que tú me diste me dio a beber del árbol, no debíamos comer, me voy a comer del árbol, del fruto del árbol, no debíamos comer. Y luego la mujer le dice, ¿qué has hecho? No, la serpiente me engañó y yo comí. Cada uno se lavó las manos y al principio y al final en realidad estaban culpando a Dios. Allí hubo una pelea, el esposo culpando a la esposa culpando a alguien más, allí hubo una pelea. En los hijos hubo una pelea también, una contienda. El mayor asesina al menor. Vea que fue una contienda no muy fácil. Hubo hasta muerte allí. Así que las peleas y las contiendas son algo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos enfrentado o nos vamos a enfrentar. En las familias, en los ministerios, siempre es común que hayan peleas. Aún entre los más espirituales no están exentos de contiendas. Recuerdan el apóstol Pablo cuando iba en su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo en su primer viaje misionero había ido con Bernabé y habían llevado con ellos a un joven que se llamaba Juan Marcos. Este es el autor del libro de Marcos. Y Juan Marcos era un joven inexperto que fácilmente se desanimaba con las dificultades. Así que cuando ellos habían avanzado un poco en el viaje misionero y él comenzó a ver que la obra misionera era bastante difícil, era muy difícil, requería muchas privaciones, Juan Marcos decide abandonar el campo de trabajo y regresar a su casa. A Pablo no le gustó esto para nada. Y cuando Pablo invita a Bernabé para que vuelvan a visitar a las iglesias, usted recordará que Bernabé le sugiere a Pablo. Todo eso lo pueden encontrar allí en Hechos capítulo 15, al final del capítulo. Bernabé le dice a Pablo que quiere llevar consigo a Juan Marcos. ¿Y saben qué sucede allí? Dice que hubo una gran contienda entre ellos.
Pablo recriminando a Bernabé, diciéndole cómo es posible que lleves a ese desertor que se desanima con facilidad. Y la pelea fue tan fuerte que ellos dos terminaron divididos. Y Pablo toma a Silas en vez de Bernabé. Y Bernabé prosigue por otro camino junto con Juan Marcos. ¿Saben? Esos son de los pocos incidentes donde Pablo se equivocó. Pablo allí no tuvo la razón. Y Pablo más adelante reconoce su error cuando le escribe a Timoteo y le dice, toma contigo a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Así que ni los más santos están exentos de una contienda o de una pelea. Así que vamos a estudiar a la luz del libro de Proverbios y de otras escrituras algunos consejos prácticos en cuanto a cómo tratar con las contiendas y con las peleas. Vamos a nuestro primer consejo en esta mañana. Lo encontramos en Proverbios capítulo 17, versículo 9. Proverbios capítulo 17, versículo 9. Y luego vamos a leer Proverbios capítulo 19, versículo 11. Vamos a leer esos dos versículos juntos. Note lo que nos dice. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Ahora vamos a Proverbios 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Noten, de acuerdo a estos versículos, nos dice que el amigo, el que cubre la falta, busca amistad. Y el otro versículo me dice que honroso es pasar por alto la ofensa. ¿Qué principio aprendemos en estos dos versículos en cuanto a la resolución de conflictos? El principio y el consejo que encontramos aquí es que nosotros, cuando tengamos una diferencia con alguien, o cuando alguien peca contra nosotros, o cuando alguien comete una equivocación, no es nuestro deber difundir la historia y contarla a otros. Es nuestro deber cubrir la falta para mantener la amistad. Es nuestro deber pasar por alto la ofensa. Algo muy común entre nosotros es decir, ¿oíste acerca de lo que hizo fulano de tal? Saben, aunque actuemos como si estuviésemos consternados por la acción, seguimos con el deseo de contar a otros lo que sucedió. Eso significa que estamos chismeando, y es precisamente en contra de esto que se nos advierte, porque esta conducta genera contiendas, aún entre amigos más cercanos. Después de todo, si un amigo tuyo tiene una caída, ¿qué clase de amigo eres si vas por allí contándoselo a otros? Pero entonces, en cambio, este versículo nos advierte en contra de cubrir la falta. ¿Qué quiere decir eso? Significa eso que debemos esconder el pecado y actuar como si no hubiera ocurrido, como si la persona nunca hubiese hecho nada malo. ¿Es eso lo que quiere decir este versículo con cubrir la falta? No. El pecado tan cubierto todavía está presente, pero escondido. ¿Ok? Está presente, pero escondido. En realidad, esta expresión en la palabra hebrea para cubrir es la connotación de perdonar. Y noten estos dos versículos y vamos a utilizar el principio que aprendimos en nuestra primera clase de paralelismo hebreo. Recuerden, los hebreos dicen un pensamiento y luego lo repiten con otras palabras diferentes. Eso es paralelismo sinónimo. Vamos a dos referencias que nos muestran cómo la palabra cubrir y la palabra perdonar significan lo mismo. Vamos a Salmo capítulo 85, Salmo 85, versículo 2. Salmo 85, versículo 2.
Nos dice la palabra de Dios, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, y noten la siguiente línea, todos los pecados de ellos, ¿qué cosa? Perdonaste, cubriste, perdón. Noten aquí cómo la palabra perdonar se utiliza de forma sinónima con la palabra cubrir. Vuelvo a leerlo. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Noten el paralelo entre perdonar y cubrir, y entre tu pueblo y los pecados de ellos. La iniquidad de tu pueblo y los pecados de ellos. Cubrir, entonces, es perdonar. Noten otra referencia. Nehemías, capítulo 4, versículo 5. Nehemías, capítulo 4, versículo 5. La misma palabra hebrea dice, no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Noten de nuevo cómo se utilizan estas dos palabras paralelamente. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado o perdonado delante de ti. Así que el cubrir el pecado, la falta de otro, significa perdonar y no divulgarla. Un consejo muy práctico e importante para resolver las contiendas. El perdón. Saben, el perdón es el camino para la sanación. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, nosotros estamos permitiendo que esa persona aún siga hiriéndonos indirectamente. El que fue abusivo con nosotros y nos causó grandes heridas cuando recibimos sus abusos, tenemos dos opciones. O perdonarlo y permitir que el Señor sane mi corazón, o seguir guardando rencor y cada vez que me acuerde de eso, sentirme mal y permitiendo que esa persona aún me siga hiriendo, sin que la persona ya lo esté haciendo voluntariamente. Pero el cubrir la falta de otro, el perdonarla y el no divulgarla, es un paso vital para la reconciliación, para resolver conflictos y contiendas y para la paz interior. Muy importante eso. Vamos a otra escritura. Vamos a Proverbios 17, versículo 17. Aquí nos habla el amigo, pero el amigo puede ser el esposo, puede ser el hijo, cualquier persona. El vecino. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Así que noten, el amor y no el chisme debe ser nuestra respuesta a la equivocación de una persona. En todo tiempo ama ¿qué cosa? El amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. No solamente en el tiempo de mi angustia, sino en el tiempo de la angustia de mi hermano, que de hecho es lo que está diciendo el versículo, yo amo en todo tiempo. No amamos solo cuando el hermano anda correctamente, lo amamos cuando el hermano falla y está pasando por un tiempo de angustia. Ese es el amor. Uno no ama a un cónyuge o a un amigo porque sean perfectos. Los amamos a pesar de sus errores y faltas. Solo mediante el amor aprendemos a no juzgar a otros, porque a causa de nuestras propias faltas y errores podemos ser tan culpables como ellos. En cambio, podemos lamentarnos con ellos por lo que hicieron y procurar de cualquier manera que podamos hacerlo, ayudarlos a superar la situación. Para eso es los que estamos los amigos, mis hermanos. Ahora pensemos en alguna ocasión en que nos hemos equivocado y nos perdonaron, nos ayudaron y nos consolaron. ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué nos dice eso de cómo nosotros debemos comportarnos con otros? Muy importante,
este principio. Muy bien, vamos a otro consejo. Consejo número 12. Primero entonces el consejo 1 es cubrir la falta, que significa no divulgarla y perdonarla. Consejo número 2, lo encontramos en el versículo 10 del capítulo 17. Versículo 10 del capítulo 17. Nos dice: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Muy bien, ahora vamos a leer el capítulo 19, vamos a leer el versículo 25. Capítulo 19, versículo 25. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá a ciencia. Noten, aquí en estos dos versículos encontramos que nos habla de entendido y cómo el entendido reacciona a la reprensión y a la corrección. Este versículo nos dice que la reprensión y la corrección al entendido es provechosa para él y corrigiéndolo entenderá ciencia. Así que este principio está paralelo con el que nosotros acabamos de mencionar, de hecho lo complementa. Este principio nos enseña a nosotros ser justos. El amor verdadero no es ciego. Tenemos que el que cubramos con amor el error de alguien significa que no veamos el pecado ni que lo reconozcamos como tal. El amor y la justicia deben venir juntos. ¿Ok? El amor y la justicia deben venir juntos. Así que es interesante que en Proverbios 17:10 sigue inmediatamente al llamado de cubrir los errores mediante el amor, como lo acabamos de ver. Y esto no es una casualidad, tenemos que leer estos versículos en contexto. Cuando yo les dije que leyeran los capítulos varias veces es para notar a veces esas comparaciones por cómo se relaciona un versículo con otro. El hecho de que esto venga después del consejo de cubrir la falta de un hermano nos menciona el equilibrio de que aunque uno cubra la falta para buscar la amistad, también debe haber una reprensión en relación con el amor para poder restaurar a mi hermano. ¿Ok? Y eso es lo que se llama un buen diálogo y una buena comunicación. Ese es nuestro segundo consejo. Hacer que se tenga buena comunicación y buen diálogo con el ofensor, con la persona con quien tú tienes la contienda, para que a través del diálogo pueda redimirse la amistad, la relación y a la persona. Hay ocasiones cuando la falta de la persona es imaginaria, está en nuestra mente. Yo me la imagino. El hermano no me saludó hoy en la mañana en la iglesia, yo me imagino que está enojado conmigo, pero resulta que el hermano tiene tantas cosas ese día en la cabeza que se le pasó por alto saludarlo, pero no porque esté enojado con usted. Y luego usted se resiente porque el hermano no lo saludó. Algunas veces la ofensa es imaginaria. Otras veces es real. Otras veces es real la ofensa. Y cuando la ofensa es real, nosotros debemos buscar redimir la amistad a través del perdón y a través de la buena comunicación. Comunicación es algo muy importante, mis hermanos. Es un valor importantísimo para convivir en familia, para mantener la armonía en el hogar y la armonía con una buena relación. La comunicación equivale a saber y escuchar, a saber escuchar y a saber hablar. Proverbios tiene mucho consejo en cuanto a es mejor escuchar que hablar. Nos dice que el necio es de labios perversos y se apresura a hablar, mientras que el sabio prefiere escuchar antes de hablar. Así que dedique tiempo para platicar con la persona.
con su pareja, con su amigo, con sus hijos. La comunicación es vital para fortalecer los vínculos afectivos de la familia. Seamos espontáneos. Cuando usted esté junto con la persona, disfrute del momento y comparta pequeñas experiencias. Trate de invitar a la persona a comer o a cenar. Trate de hacer un favor o un acto de servicio para derribar los prejuicios, las barreras y preparar el corazón de la persona para dialogar. Los conflictos, en la gran mayoría de las ocasiones, se generan es por falta de una comunicación, de una muy buena comunicación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a otro consejo. Y este lo encontramos, que lo hemos hablado un poquito anteriormente y lo vamos a volver a resaltar, porque el libro de Proverbios está plagado de este consejo, el uso de las palabras. Vamos a ver algunos versículos de Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Vamos a leer el versículo 13. Proverbios capítulo 18, versículo 13. Va en relación con lo que acabamos de decir. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Ok. Noten ese versículo cuán iluminador es. Es muy fácil hablar antes de escuchar con cuidado y discernir lo que se nos dijo. Nosotros, ¿cuántas veces hubiésemos podido habernos ahorrado a nosotros y a otros un dolor innecesario si solo hubiéramos aprendido a pensar con cuidado lo que acabamos de escuchar antes de responder a ello? Y hay momentos en que es más importante guardar silencio que dar una respuesta. Ahora, noten lo que nos dicen las palabras de los sabios. Noten ahora el versículo 4. El versículo 4 nos dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Ahora vamos a comparar ese versículo con Proverbios 20, versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. La expresión aguas profundas en el libro de Proverbios se usa para representar a la sabiduría y transmite la idea de tranquilidad, también de profundidad y de riqueza. Entonces aquí nos habla acerca de la tranquilidad en relación con las palabras. Cuando alguien venga a ti y te hable de una manera impaciente, airada y apasionada, no respondas de la misma manera. Nosotros, cuando respondemos de la misma manera a una persona que ha llegado o que nos está hablando en alta voz, mal geniado o airado, simplemente lo que estamos haciendo es colocar más carbones al fuego. Estamos avivando más el fuego, pero la blanda respuesta calma la ira. La blanda respuesta calma la ira. El hombre sabio no es superficial. Obtiene sus palabras de lo profundo de su reflexión y de experiencias personales. Son personas que miden sus palabras. Son personas que piensan muy bien antes de responder. Así que tenemos aquí este principio de la blanda respuesta en el concepto de solucionar los problemas. La blanda respuesta. ¿Okay? Vamos a otro versículo. Este se encuentra en el versículo 21. ¿Por qué es tan importante la forma en cómo respondemos? Habíamos leído este versículo anteriormente, vamos a volver a estudiarlo. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, sea para bien o sea para mal.
La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y vamos, para poder entender eso, tratemos de recordar alguna ocasión en que las palabras de alguien nos hayan herido mucho. ¿Qué nos enseña entonces eso acerca de cuán poderosas son las palabras? Y más importante aún, ¿qué nos enseña eso acerca de cuán cuidadosos debemos ser con lo que nosotros decimos a otros? A veces nosotros pensamos hasta con buena intención de que el comentario que estamos haciendo no va a herir a alguien. Pero hay veces que, aunque con buena intención, nosotros hacemos un comentario que a la otra persona lo va a herir. A la otra persona lo va a herir. Así que cuidemos muy bien nuestras palabras. Cuidar muy bien nuestras palabras. Cuarto, otro consejo que encontramos aquí es ser transparentes en todo lo que decimos y hagamos. La falta de transparencia, la honradez y la sinceridad, por lo general, también es una causa de contienda. Cuando no somos veraces en las palabras que decimos, cuando no somos sinceros y honrados en los negocios que hacemos, esto a menudo trae contiendas. Y lo más difícil, lo que le hace peor es cuando otra persona revela el secreto. Uno cree que el hecho de que uno actúe engañosamente, nadie más va a saber. Pero el Señor tiene unas maneras increíbles de cómo revelar eso que yo hice en secreto, cómo revelarlo. Por eso el Señor dice que en la palabra que no hay nada oculto debajo del cielo. No hay nada oculto debajo del cielo. Vamos a analizar un poquito este punto. Vamos a Proverbios capítulo 18. Vamos a leer el versículo 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Noten, aquí hay un placer. Ahora, vamos, antes de leer de analizar ese versículo, vamos a ver el versículo 17. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Este versículo me dice a mí que los niños están seguros de sí mismos y tan abiertos de expresar sus propias opiniones, es decir, de descubrir su corazón, como nos dice el versículo 2, que no se interesan en aprender de otros. Sus mentes cerradas se conjugan con sus bocas abiertas, y esta es una combinación mortal, ¿sí? El hecho de que una persona oculte intenciones en su corazón para poder agradar a alguien, para poder caer bien a alguien, o que hable, o que esté dispuesto a descubrir su corazón con otras cosas que no son necesariamente verdad. Son personas que caen en gran engaño. Les pongo una ilustración para ayudarles a entender este punto. Una vez aquí a la fundación nos llamó un hermano. Bien interesante, el hermano llamó a pedir trabajo acá. Él dijo que quería venir a enseñar, a predicar, y comenzó a decir, yo predico al mismo nivel del pastor Esteban Borg, conozco esto y aquello, tengo experiencia en la labor misionera, médico misionera, conozco a estos pastores, soy muy profundo y ustedes deben recibirme, no saben lo que se están perdiendo. Interesante este hermano que tomaba placer en descubrir su corazón. Ahora, con este hermano tuvimos unas dificultades en la iglesia donde nosotros asistimos, porque él también allá comenzó a asistir y invitar y llevarse a gente que trabajaran con él. Es un hermano que luego de analizarlo no estaba completamente bien de su mente,
y tenía algunos problemas. Pero como es ese caso, quizá de una manera abierta, hay muchos de nosotros que tratamos de, para comendarnos ante otras personas, colocamos nuestro trabajo, nuestro carácter de la mejor imagen posible, recomendándonos a nosotros mismos, aún no siendo sinceros, cubriendo cosas de nosotros y engañar a otros. Eso puede ser una causa de contiendas y de rivalidades, porque el enemigo quiere ver contiendas. Y por eso el versículo 17 dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Tarde o temprano, mi hermano, vas a ser descubierto. Si tú has hecho algo con engaño, sea con tu esposa, sea con tus hijos, alguien lo va a descubrir. Tarde o temprano el adversario viene y lo descubre. Así que debemos ser nosotros veraces en todo lo que decimos y en todo lo que hagamos. Noten lo que dice Proverbios 19, versículo 1. Proverbios capítulo 19, versículo 1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Ahora noten lo que dice el versículo 22 de Proverbios 19. Proverbios 19, versículo 22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Así que es mejor continuar siendo pobre o aún perder una promoción si para obtenerla tenemos que mentir o sacrificar nuestra integridad. Si tenemos que hacer trampas o el precio es la falta de la fidelidad. Debemos ser nosotros veraces en todo lo que nosotros decimos y lo que nosotros hagamos. Ser veraces. Hay una historia que cuenta un rey que necesitaba designar un nuevo ministro para el cargo más alto de su reino. Y para ello organizó un concurso especial acerca de la mentira. Quien podría pronunciar la mentira más grande. Todos sus ministros se inscribieron y cada uno fue y dijo su mentira más grande. Pero el rey no estuvo satisfecho, sus mentiras parecían pobres. El rey entonces preguntó a su consejero más confiable, ¿por qué no te presentaste al concurso? El consejero respondió, Majestad, lamento haberlo defraudado, pero no puedo inscribirme en ese concurso, contestó el consejero. ¿Por qué no?, preguntó el rey. Contesta el consejero, porque nunca miento. El rey decidió designarlo a él para el cargo. Interesante esa prueba. Los otros creían que con la mentira se iban a ganar el cargo, pero el rey probó a ver quiénes eran los mentirosos. Necesitamos nosotros ser veraces en todo lo que nosotros hagamos. Otro principio y otro consejo que encontramos aquí en estos capítulos, lo encontramos, quisiera llevarnos más bien a Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Este consejo o este principio es el principio de la empatía. ¿Qué es empatía? Empatía es ponerse en el lugar del otro y entender cómo piensan y sienten los demás. Cuando tengo una diferencia con alguien, lo primero que viene en nuestra mente es colocarle en ellos alguna motivación errónea. Pero si nosotros tratamos de más bien pensar y colocar buenos motivos en las acciones equivocadas de otras personas, si tratamos de colocarnos en sus zapatos y tratar de entender un poquito por qué se comporta así, nos va a ayudar a tener más amor y tolerancia para el otro. Mateo 7:12 dice, así todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y esta es la regla de oro, tratar a otros como yo quisiera
ser tratado. Tratar a otros como yo quisiera ser tratado. Otro principio es la paciencia. La paciencia es una virtud y es un fruto del Espíritu, como nos dice Gálatas. Y la paciencia es importante para resolver los conflictos. Note lo que dice Proverbios 25, versículo 15. Proverbios capítulo 25, versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. De nuevo, muy relacionado con las cosas que hemos dicho. ¿Con qué tipo de paciencia nos dice este versículo? Con larga paciencia. Larga paciencia. En inglés se dice long suffering. Long suffering. Longanimidad. Sufrir largo. Ser paciente largo. Con larga paciencia. Si lo tienes que perdonar 70 veces 7, 70 veces 7 perdónale. Y sé paciente con él 70 veces 7 o con ella. Que con los hijos me sacan la paciencia, tener larga paciencia. El que responde apasionado, como habíamos dicho, antes añade más fuego, más carbón al fuego. Así que debemos responder y debemos manifestar paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu que cada uno de nosotros debemos desarrollar. Manuscript Releases, volumen 19, página 344. La paciencia es un atributo celestial y los cristianos deben cultivarlo. Así que la paciencia es un rasgo de personalidad madura. Es la virtud de quienes deben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Primera Tesalonicenses 5:14 nos dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y note la última línea, que seáis pacientes para con todos. Seáis pacientes para con todos. Y el último principio, ya para cerrar, es el principio o la virtud también de la humildad. En realidad yo diría que esta es la clave para todo. La humildad. Es cuando no hay humildad, es cuando el yo está vivo, es que hay contiendas, es la raíz principal de las contiendas. Proverbios 15:33 nos dice, Proverbios 15:33, habíamos analizado este versículo, nos dice: el temor de Jehová es la enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. La humildad es la base para la honra, para tener buenas relaciones, para obtener el favor de Jehová, para tener sabiduría. Cuando yo soy humilde, yo en las afrentas y en las cosas de otros, que otros hacen hacia mí, yo en vez de pensar que me lo están haciendo a mí, o en vez de pensar que yo soy mejor que el otro, la humildad a mí me lleva a reconocer mis propios errores. A reconocer que aunque yo esté en lo correcto, puede que yo también haya tenido culpa en eso. Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Noten cómo en contraste se presenta la soberbia con la humildad. Mis hermanos, el Señor quiere hacer algo que he estado esperando por 6,000 años, y es unir a un pueblo. Cosa difícil ha sido esto para el Señor. Al mismo Señor Jesús le fue difícil unir a 12, que tenían temperamentos y disposiciones diferentes. Pero ahorita el Señor está esperando unir a 144,000.
para mostrar ante el universo su carácter perfecto. Pero si yo estoy aún en contiendas y dividido con mi familia, si estoy aún en contiendas y dividido con la iglesia, ¿cómo espero yo ser parte de esa unidad? Es mi oración, mis hermanos, que podamos colocar esos principios en práctica y que a través de ellos podamos nosotros buscar la unidad y la armonía entre los hermanos y poder resolver nuestras diferencias y nuestras contiendas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos responder a la oración de tu Hijo Jesús en Juan 17, donde oró para que todos sean uno, así como tú y el Hijo son uno, Señor. Señor, ayúdanos a ser uno, a poder manejar las contiendas y las diferencias entre hermanos con madurez, con el Espíritu de Cristo. Síguenos, Señor, ayudando en este camino. Sabemos que hemos nacido con una herencia que nos coloca en desventaja, pero gracias porque Jesús vino para participar de nuestros pecados, para llevarlos sobre sí a la cruz y podernos dar completa libertad, aún de nuestro temperamento. Bendícenos en este día y prepáranos para el santo sábado que se aproxima. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Vamos a proceder a responder algunas preguntas que se han hecho. 2 preguntas. Las 2 preguntas muy importantes. Y yo quisiera responder a la segunda primero, que es más cortita, y luego voy a responder a la primera pregunta que hizo nuestra hermana. La segunda pregunta que se hizo fue ¿cómo nosotros deberíamos proceder en el caso de que una persona, ambas personas están en contienda o tienen diferencias y una persona está tratando de buscar la reconciliación, pero la otra persona no acepta? Entonces, ¿cómo poder nosotros poder solucionar esa situación? Yo quisiera llevarlo, estoy buscando aquí el versículo, a una escritura que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Noten este versículo que nos ayuda a responder a esa pregunta. Nos dice, noten la primera parte del versículo. Son 3 palabras. Si es posible, noten la condición, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Noten, ¿nos dice este versículo que siempre vamos a poder estar en paz con todos los hombres? No, dice, si es posible. En cuanto a dependa de vosotros, si tú ya has hecho todo lo que pudiste hacer para buscar la reconciliación y la otra persona no la acepta o no escucha, pues lo único que puedes hacer es seguir orando al Señor. No debes presionar más a la otra persona, no debes dejarle este caso al Señor. Ya el Señor tiene que tocar a la otra persona, pero debes estar en paz en que tú has hecho todo, como nos dice el versículo, en cuanto dependa de ti. Si has hecho todo lo que está a tu alcance, si has agotado todas las posibilidades para buscar la reconciliación y la otra persona no acepta, entonces esté en paz. Esté en paz porque usted hizo lo que debió hacer y ya la culpa recae sobre la otra persona. Así que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Muy bien, espero haber respondido a esa pregunta. La primera pregunta que se hizo es con relación al último comentario de la clase acerca de la unidad. La pregunta es, ¿hasta qué punto yo debo ser uno con mi hermano? ¿Y en qué punto y hasta qué punto yo debo trabajar y estar con ellos y cuándo yo debo separarme de ellos? Y esto es en el contexto de el ecumenismo que Satanás ha estado forjando desde hace varias décadas
preparándose para la última batalla final. Nosotros debemos tener algo claro. Número uno, la unidad es un principio divino, no es un principio de Satanás. Satanás falsificó el principio de la unidad, pero la falsificación del principio de la unidad no invalida la verdadera unidad que Dios quiere hacer. En este momento, en este gran conflicto, hay dos fuerzas contendiendo. Cristo está preparando a su último ejército para la gran batalla y los está uniendo, y Satanás está preparando también a su pueblo para la última batalla y los está uniendo. ¿Qué marca la diferencia? Quiero citarle un versículo aquí que se encuentra muy profundo para mí. Juan, capítulo 18, versículo 37. Juan, capítulo 18, versículo 37. Este para mí es clave para definir la unidad de Cristo. Nos dice, voy a leer, quiero concentrarme en la última parte de este versículo, pero voy a leer la primera parte para el contexto. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y en la Biblia, oír es obedecer. El que obedezca la verdad, el que oye la verdad, ese es de Jesús. Y hay algo en química que se llama el efecto osmosis, que es algo que por ende es un tipo de reacción química que naturalmente se da debido a las condiciones. Y eso es como un efecto osmosis. Sin yo buscarlo, si el hermano Tony allá en California está andando en la verdad y yo estoy acá andando en la verdad, va a haber como esa química entre el hermano Tony y yo, lo cual nos va a unir a nosotros. Pero esa verdad esa unión, no es como Satanás la promueve. Satanás promueve una unión falsa aparte de la verdad. Esta unión está basada en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y noten que ese versículo de Juan 17:17 está en el contexto de Juan 17, que es el capítulo de la unidad. Y allí ese capítulo nos menciona claramente que esa unidad es en la verdad. Pero no es la verdad que yo creo que es verdad, sino lo que ella dice que es verdad. Hay principios o hay cosas que, voy a mencionarlo de esta manera, espero me entiendan el término, que son negociables o manejables. No es que la verdad se pueda negociar, pero que se pueda manejar. Pero hay otras cosas que son definitivamente que no se puede negociar con eso. ¿Ok? Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo bíblico. Romanos 14. Romanos 14 nosotros vemos una contienda que había sobre días, sobre fiestas ceremoniales y sobre comida. Hay una contienda en la iglesia. Y Pablo da consejo en esa contienda, y el consejo ahí es no juzgar, y dice, el que come no juzga al que no come, el que adora un día de acá no juzga al que está adorando el otro día allá. Y eso no está hablando del día sábado, sino eran las fiestas ceremoniales. Y personalmente Pablo enseñaba que no a la circuncisión, que no a las fiestas. Pero note que aquí Pablo se interesó más por la unidad, y Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, vio que en esas circunstancias sí era posible aún buscar la unidad. Hay cosas que, aunque son principios claros, no se deben de interpretar privadamente, pero se pueden manejar en fe y en esperanza. Uno de esos principios es la alimentación.
ese principio se debe manejar en fe y en esperanza. Si una persona no acepta la reforma pro salud, no es una razón suficiente para dividirse o apartarse de ella, ¿ok? Pero claves y principios que son de salvación, como los principios, las enseñanzas acerca de la salvación, el juicio investigador, la ley, el sábado, la no inmortalidad del alma, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, los testimonios, el espíritu de profecía, esas cosas sí son básicas, esas cosas son fundamentales. Si yo voy a una iglesia adventista donde me dicen que el espíritu de profecía está invalidado, que me dicen que Cristo terminó la expiación en la cruz, donde me dicen que yo puedo pecar hasta que Cristo venga, en esas cosas, lo primero no es dividirse, pero presentar la verdad. Y si los hermanos rechazan la verdad y quieren seguir otro rumbo, pues a mí no me queda otra que yo separarme y seguir otro rumbo diferente. Pero hay unas cosas que se pueden manejar, hay otras cosas o que se pueden tolerar hasta cierto punto y otras cosas que no se pueden tolerar. Las cosas que se pueden tolerar hay que manejarlas en fe. Las cosas que son inalienables son un sí o un no. Así que yo quisiera extenderme, pero espero que al menos esta respuesta haya puesto el principio. El principio que yo quiero resaltar aquí es el de la obediencia a la verdad. Si yo estoy en el espíritu de obediencia y siguiendo los caminos de Cristo y todo lo que Él ha revelado, yo voy en espíritu a unirme con esos, en espíritu y en verdad, con esos que están siguiendo la palabra. Y por eso para mí no va a haber una unión falsa para las personas que estén en esta unidad. Y el Señor va a tomar de la iglesia, va a tomar del sostén propio, va a tomar de los de la reforma, va a tomar de los de la vara del pastor, va a tomar de todos los movimientos, aún desde los judíos, nos dice la hermana White, y va a conformar un solo pueblo, en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Así que espero que haya ayudado a responder un poco a esa pregunta. Es una pregunta compleja que merece aún más explicación, pero espero haber dado lo suficiente para responderla. Muchas gracias.